Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 14 de noviembre, en esta 32ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Serapión, mártir. El segundo siglo de historia del cristianismo se había concluido con un breve paréntesis de tranquilidad después de tantas pruebas sangrientas en varias persecuciones. Pero hasta ahora los cristianos eran perseguidos solamente si eran denunciados como tales. Pero al comienzo del siglo III, Septimio Severo, al principio tolerante, dio el primer ejemplo de un ataque directo al proselitismo, decretando la prohibición del bautismo. Esto sirvió no solo para frenar el desarrollo del cristianismo, sino para desorganizar las famosas escuelas de catequesis como la de Alejandría de Egipto. Precisamente en esta ciudad, en donde los cristianos habían vivido en más calma, hubo un breve pero violento estallido de persecución y de intolerancia contra la numerosísima comunidad cristiana. Debido a las incitaciones de un charlatán alejandrino, perverso, adivino y mal poeta, como refiere el obispo Dionisio a Fabio, obispo de Antioquía, hubo una brusca revuelta contra los cristianos. Muchos fueron flagelados y apedreados. Una virgen, Apolonia, después de haber sido sometida a servicias inhumanas, fue quemada viva. Después, continúa el obispo Dionisio, ellos, los perseguidores, detuvieron en su casa a Serapión, lo atormentaron bárbaramente, le rompieron todas las coyunturas de los miembros y lo echaron desde la pieza de arriba con la cabeza hacia abajo. El historiador Eusebio de Cesarea se refiere a la carta del obispo cuando habla de los tumultos anticristianos estallados en el año 248 en Egipto. El culto de San Serapión, inexplicablemente desconocido en Oriente, floreció en Occidente, desde cuando Floro introdujo en bloque en su martirologio a todos los mártires de Alejandría, según las indicaciones de la historia eclesiástica de Eusebio. En el día 13 de julio, Baronio incluyó en el martirologio romano el elogio de un mártir alejandrino, Serapión, ya recordado en el martirologio jeronimiano y en los sinasarios bizantinos. Pero muy probablemente se trata del mismo mártir de quien habla la carta del obispo alejandrino. Entre los santos más conocidos con este nombre, que parece no encuentre imitación en la onomástica actual, se recuerda a un monje egipcio que vivió en el siglo IV, llamado Sindonita por el único manto, Síndone, que fue lo único que poseyó en toda su vida. Mereció el título de impasible por el absoluto dominio sobre sí mismo y por el total despego de todo, hasta de la propia libertad, hasta el punto de venderse como esclavo a una familia de comediantes con el único fin de instruirla en la fe cristiana. A este santo se lo recuerda el 21 de marzo, junto con su homónimo, San Serapión, obispo de Smolensk. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Serapión, mártir. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy jueves eucarístico y sacerdotal es un buen momento para orar delante del Santísimo, para que el Señor aumente nuestra fe, la fe en Eucaristía, la fe en los sacramentos, la fe en su presencia verdadera, real y sustancial en la hostia consagrada. También hoy es día de estar frente a Jesús, al amor de los amores en la hora santa, orando por el Papa, por las intenciones de los obispos,
de todos los sacerdotes, que cuánto lo necesitamos, sus consagrados, los predilectos de la Virgen María del Señor, y orar por los diáconos, seminaristas y por las vocaciones. Oremos por todos los jóvenes, que el Señor toque su corazón para que sigan floreciendo más vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y laical. Muy bien, así que les hago esta cordial invitación. Hoy pues nos damos cuenta cómo el grupo de fariseos empiezan a interrogar a Jesús, empiezan a quererle poner una prueba, ¿sí? Una trampa, ¿ya? Y por eso le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Quieren no solamente burlarse, sino ponerlo a prueba, quieren ver si Jesús cae en su trampa, quieren ponerlo en evidencia delante de la gente, que él no sabe, o acusarlo. Y no pierden el tiempo y tratan regularmente en cada momento en el que pueden, pues poner a prueba a Jesús. Por eso le preguntan cuándo llega el reino. ¿Qué contesta el Señor? No llegará aparatosamente el reino de Dios, el reinado de Dios. ¿Qué significa el reinado de Dios? Que el reinado está por encima de todo, ¿sí? Que se impondrá el bien sobre el mal, que se impondrá la gracia sobre el pecado, la luz sobre la oscuridad y las tinieblas. Es lo que significa el reino de Dios. Y Jesús dice, no se podrá decir que está aquí o allá. No, porque el reino de Dios dice, ya está. ¿Sí? No se podrá decir que estará, sino que ya está. El reino ya está. ¿Qué significa? Significa que Jesús está hablando en tiempo presente. Ya está, en este momento, aquí, ¿sí? En un presente activo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es el reino de Dios. La persona misma de Cristo es quien nos viene a mostrar el rostro vivo de Dios Padre, que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que se refleja en la persona misma de su Hijo, Jesucristo. El reino, un reino que muestra a Jesús con sus actitudes, un reino de amor, un reino de justicia. Siempre Jesús busca ser justo, un reino de santidad, buscando ser una persona que cumpla la voluntad de Dios, un reino del perdón y la misericordia, tratando de perdonar al prójimo, de ser personas que busquemos la paz, la reconciliación y la unidad entre los cristianos, entre los pueblos, entre las familias, entre los hombres, entre los gobiernos. Ese reino es el que quiere Jesús, un reino de la misericordia, sí, desde el amor a Dios. Sabemos decir en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también hay que amar al prójimo. Por eso, un reino de misericordia, un reino que viene a perdonar todas las ofensas, un reino en donde florece la alegría del encuentro, la alegría de las disculpas, del perdón. ¿Sí? ¿Cuánto hay que perdonar? 70 veces 7, dice Jesús a sus apóstoles. Ese es el reino auténtico que llega. Preguntémonos si nosotros estamos poniendo en práctica ese reino que viene a cambiar nuestras vidas, que le viene a dar un sentido nuevo a nuestra existencia. Ese reino que supone que Jesús se imponga, ese reino que no señala, que no maltrata, que no maldice, que no hace daño a aquel que se supone que es mi enemigo, o que a su vez me ha hecho daño, o que me ha señalado, o que me sigue persiguiendo. No, es un reino de perdón, un reino auténtico en donde se viven las actitudes de Jesús. Ese es el reino que quiere Dios. Es el reino en donde caminamos juntos, ¿sí? Un reino en donde se acoge al prójimo, un reino en donde se renuncia al mal. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a ser partícipes de ese reino en la sociedad que estamos viviendo. Les invito también para que hoy tengan la bondad de, en sus oraciones, pedir por mi señora madre, doña Josefina del Rosario Samayoa de Rodríguez. Hoy mi mamá está de cumpleaños, así que le envío un grato saludo y gracias a ustedes porque siempre en sus oraciones nos incluyen. Hoy les pido que por favor la incluyan a ella. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.